año 98 de Asa a California. Aparte de que era hijo de este hombre, perdón, que era esposo de Isabel, creo que ya muchos aquí conocemos la historia de Isabel, que era princesa de Sidón y que también fue perversa y influyó negativamente en el rey Acab. Bueno, también podemos ver que Acab era un hombre malvado. Dice en el versículo 31 del mismo capítulo 16, dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Aquí podemos ver a este rey Acab, que aparte de ser un hombre perverso y malo, también era idólatra, que idolatraba a Baal, que era el rey de Sidón, era el dios, entre comillas, de Sidón, que era de donde pertenecía a su esposa Jezabel. Ahora sí podemos hablar quién era Elías. Esto ya lo vemos en el capítulo 17. Bueno, el nombre de Elías significa Jehová es Dios. Esto para mí fue muy interesante porque Elías se encargó de proclamar que no había otro Dios en Israel que no es nuestro Dios, porque nuestro Dios es el único Dios. Amén, aleluya. Entonces para mí me llamó mucho la atención porque el nombre de este profeta prácticamente resumía la misión que él tenía en el pueblo de Israel. Otra de las cosas que también me llama la atención es que aquí en el capítulo 17 es la primera vez que oímos hablar de Elías. No hay antes de esto, por lo general nosotros podemos encontrar en la Biblia cuando hay grandes profetas o grandes hombres que el Señor usó, podemos encontrar en muchas historias un llamado. Por lo general encontramos que el Señor vino y llamó a tal persona para usarlo y mandó a su profeta para que le dijera, tú eres el que vas a llevar mi palabra. Gloria a Pero en Dios. este caso, Elías aparece así de repente en el capítulo 17. Dice, entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué no me dice? Versículo 16. Con esto que le mencionaba de que no había anteriormente ningún otro rasgo de Elías, dice el versículo 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que queréis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gloria a Dios. Qué interesante, ¿verdad? Que Elías no aparecía, viene a aparecer, vamos a decir de la nada, y viene con palabra del Señor. Gloria a Dios. Yo pienso, ¿verdad? Y creo que igual ustedes pueden compartir este pensamiento, que él llevaba una vida de intimidad con Dios, porque si no, ¿de qué otra manera el Señor le iba a hablar? ¿De qué otra manera el Señor le iba a usar para hacer estos grandes milagros y prodigios que él hizo? Dice también en su palabra, en Proverbios 8:17, para que no nos manden. Dice así, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Me han buscado en esta mañana. Gloria a Dios. Y Él está aquí, hermano, escuchando. Amén. Dice también en Salmo 25:14. Dice así, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su paz. Amén. Bueno, hablando de Elías también era un hombre que vivía en una época de decadencia espiritualmente en Israel.
de la siguiente manera. Elías era hombre sujeto a pasión, semejante a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Imagínense clase de oración Gloria a Dios. elevado de Elías, que el Señor cerró los cielos. 3 años Gloria a y 6 Dios. meses, Él cerró los cielos, y esto era a causa del pecado que Israel estaba cometiendo. Qué interesante también es que Abaal, que era el Dios que en ese momento estaba elevando, estaba adorando al pueblo de Israel porque habían construido altares y templos para Baal, se dice que Baal era el Dios de la lluvia, era el Dios que controlaba el clima. Esto era considerado para los que la adoraban. Pero esta declaración de Elías al pueblo de Israel, o al rey Acab en este momento, donde le dice que el cielo se va a cerrar y que no va a haber ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Gloria a Dios. Yo pienso que fue un golpe duro para Acab y todos los que la adoraban a Baal. Porque si yo estoy adorando a un Dios que controla el clima, ¿cómo va a venir este profeta a decirme que no va a llover? Yo no creo eso. Pienso que la deja acá, en su mente, en su ceguera espiritual que tenía en ese momento, él probablemente no aceptó esta palabra. Pero porque el Señor lo que dice, lo cumple. Y así Gloria a Dios. luego de que Elías le da esta palabra a Acab, Dios lo manda a esconderse. Probablemente Dios quería proteger a Elías, porque una vez cumplido lo que Elías había declarado de parte de Dios, probablemente iban a venir a buscar. Esto lo podemos ver más adelante, donde era perseguido y Jezabel quería matarlo y todo lo que pasó con él. Pero lo manda a un arroyo en Keila. Creo que igual aquí lo podemos leer en el capítulo 3. Y en el versículo 3, perdón, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Keila que está frente al Jordán. El Señor lo mandó a esconderse, y qué interesante cómo el Señor fue su proveedor en todo momento. Gloria a Dios. Elías no tuvo que molestarse con, y ahora el Señor, ¿qué voy a comer allá? ¿Qué ahora tengo que ir a buscar para casar? ¿O tengo dónde voy a beber agua? No, el Señor fue su proveedor en todo momento. También podemos ver que la palabra Kelí significa cortar, trozar o aislar. Esto a mí me llama sumamente la atención porque es probable que el Señor lo mandó a ese lugar porque quería cortar algo que todavía Elías tenía en su interior para prepararlo para lo que venía después. Y el Señor, de su gran misericordia y de su gran amor, no solo nos hace pasar por estos procesos, sino que Él es nuestro sustento, Amén. Aleluya. Él es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Luego de que el Señor Dios lo manda a Kelí, dice en el capítulo, en el versículo 7, y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había lluvia sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a la sarmiento de Sidón y ora a él. Después de que el Señor lo tiene en este lugar, yo pienso que él también estaba cómodo, ¿verdad? ¿Quién no va a estar cómodo que le esté llevando su comidita para no estar sentado o acostado y que no tenga que estar esforzando por nada? Pero el Señor lo saca de esta comodidad donde él se encuentra y lo manda nuevamente a la tierra de los leones, porque iba para Sidón, de donde era originario Isabel. Entonces, el Señor lo manda para allá y podemos ver ahora cómo viene otra oración que Elías hace, y es una oración en medio de casas. Vamos a leer ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 17, siempre, y el versículo 8 al 16. Bueno, ya leímos que le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente.
traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió, dile Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de tornillo para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no demos ninguno. Elías le dijo, no tengas temor, ven, haz como lo has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza que traen, y después la harás para ti y para tu hijo. Bueno, aquí podemos ver cómo Dios le da la orden más correcta a Elías. Y le dice, te vas a levantar, vas a ir a la saleta de Sidón y ahí vas a encontrar una viuda que te va a dar de comer. Pero ¿cómo la viuda sabía a quién le iba a dar de comer? ¿Por qué viuda iba a ser? Porque la viuda no creo que solo hubiera una en todo el pueblo de Israel, había varias. Entonces, ¿cómo esta mujer, aún sin conocer al Dios verdadero, pudo recibir esta orden? Porque dice en el versículo 9, he aquí yo he dado orden a una mujer viuda. Entonces, la viuda probablemente pudo haber sido visitada por Dios para darle la indicación a el profeta o la primera persona que verá en la entrada y le pida de comer, vos le van a dar. No sé de qué manera Dios pudo hablar con esta viuda, pero Dios es tan perfecto que todo lo ordena para que se cumpla su propósito. Gloria a Dios. También podemos ver en Lucas 4, del 25 al 26, el Señor Jesús, cuando estaba enseñando, hace mención de esta historia de la viuda de Sarepta, y dice allí en el versículo 25, del capítulo 4, dice así, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en el día de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Entonces, es bien para que el resultado fuera lo que se esperaba. También podemos ver de que esta viuda, el Señor tenía un propósito con ella. Amén. Más adelante lo vamos a investigar por qué, lo vamos a estudiar, lo vamos a aprender, así como Él tiene un propósito con usted. Amén. Gloria Dice a su Dios. palabra en Efesios 1, capítulo 1. Del versículo 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gloria a Dios. También podemos leer en Romanos capítulo 8, del versículo 28 al 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. A veces recitamos este versículo, pero solo nos quedamos con la primera parte, pero no leemos lo segundo, que es la parte B, que dice, esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Amén. Dice el 29 también, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. Hay un comentario de Julio que dice que esta mujer, la viuda de Sarepta, no fue elegida solamente por el milagro que Dios iba a hacer en ella, es decir, el propósito que tenía Dios sobre su vida y la vida de su hijo, sino también que fue elegida por su servicio y su fe. Porque ella, si nosotros leemos ahí en el capítulo 17, dice que Elías le pidió que le diera agua, después le dijo que le diera un bocado de pan a su mano, y ella le respondió, ¿verdad?, que no tenía pan cocido, pero Elías le dijo, no tengas temor, vea como has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta y después harás para ti y para ti. Es decir, que ella tuvo que actuar en fe.
yo te voy a bendecir, pero vos tenés que confiar en lo que el profeta te está diciendo. Gloria a Dios. Entonces ella tuvo que actuar primero para poder recibir el milagro. Y dice su palabra en Santiago capítulo 2, en el versículo 14, hablando de la fe. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces esta mujer puso en práctica esto. Sí tuvo fe y creyó lo que el profeta le decía, pero también Amén. dejó de lo que ella tenía Amén. y para ella, que era lo único que tenía, y decidió darle de comer primero al Gloria a Dios. luego para ella. Bueno, podemos ver ahí mismo en el capítulo 17 de Reyes cómo Dios nos deja la oración y cómo Dios protege. Dice en el versículo 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Imagínense esta provisión. Yo creo que para Elías esto no fue sorprendente, porque él había sido alimentado, había sido provisto de todas sus necesidades allá en la rueda de él, pero para la vida eterna no. Sí, tal vez ella recibió el milagro y dijo: bueno, ya tengo cómo saciar mi hambre y la de mi hijo, pero estamos hablando que el Señor le dice: hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Probablemente la viuda no dimensionaba qué tanto tiempo va a pasar sin llover en todo el pueblo. Estamos hablando de 3 años y 6 meses. ¿Ustedes se imaginan? Yo me imagino a esta mujer durante todo este tiempo diciendo: Hola, vos dice. porque imagínense estar sacando y sacando y sacando por 3 años y 6 meses comida para la niña. Bendiciones. Eso es algo sobrenatural. En Y Cristo creo que Jesús. todos en algún momento hemos experimentado eso en nuestros hogares, en nuestra casa, en nuestra vida. Como el Señor de manera sorprendente nos da la revelación de alguna u otra manera, porque Él es nuestro Jehová. Dice el Salmo 37,